El ferromodelismo consiste en reproducir a escala trenes y ferrocarriles con sus vagones, vías y los escenarios en donde podemos encontrar estas impresionantes máquinas. Pero en la actualidad es mucho más que un pasatiempo por su importancia histórica, social y por la pasión que despierten sus aficionados. Yo soy Alexia y hoy en De Todo te invito a que disfrutemos juntos del ferromodelismo. ¡Comenzamos! Ricardo, ¿cómo está ligada la historia del ferromodelismo a la historia de, por ejemplo, los ferrocarriles en México? El ferromodelismo nace como una reacción de mejorar los trenes de juguete que ya existían. Aparecen a principios del siglo XX, pues muy rústicos, muy toscos, de hojalata, inclusive con mecanismos a veces en movimiento de cuerda. Y posteriormente, conforme fue evolucionando la tecnología, aparecen los primeros trenes eléctricos por ahí de los 20s, 30s, cuando la compañía Lionel en los Estados Unidos crea los primeros modelos, entre comillas, a escala. Entonces nosotros hemos ido heredando lo que el tiempo nos ha dejado y prácticamente el ferromodelismo con respecto a su evolución ha ido mejorando en detalle, en escala, en proporción, hasta tener ya escalas muy definidas. Y es así como nosotros sí seguimos jugando como niños, porque de veras en todo ferromodelista hay un niño dentro, no lo podemos negar. Sin embargo, existe el hombre que se divierte con modelos a escala y nosotros lo que tratamos de hacer es reproducir lo que en la vida real es. Y así nosotros con nuestros modelos a escala corremos y tratamos de correr los trenes como se hace en la realidad. Yo quisiera preguntarte, Ricardo, ¿cuál es la importancia social del ferromodelismo? Porque también tiene una importancia histórica que no podemos negar, dada la existencia de muchas ciudades y del comercio en nuestras sociedades a partir de la aparición del ferrocarril. Qué bueno que haces esa pregunta, porque la verdad a nosotros nos pone con un compromiso muy importante. Al ferromodelista nos pone como el historiador, nos pone como el museógrafo, que con nuestros modelos a escala retomamos esos tiempos idos, retomamos el pasado y lo traemos al presente y le damos vida. Podemos con el ferromodelismo compartir todos aquellos equipos, trenes, carros, etcétera, que existieron en alguna ocasión, que ahora ya no existen, y gracias al ferromodelismo le damos vida en nuestras maquetas y lo operamos y lo seguimos operando como se usaba en aquellos tiempos. Nosotros somos ferroaficionados mexicanos, nuestra sede es aquí la Estación Central de Buenavista. Esta locomotora es una tipo Shay, una locomotora diseñada para pendientes muy fuertes, o sea, pendientes es ascensos muy fuertes y curvaturas muy cerradas. Esta tiene la leyenda TCC, que es de la Teciutlán Copper Company, recordando que muchas de las empresas mineras a finales del siglo XIX y principios del siglo XX todavía eran operadas por las concesiones extranjeras, inglesas y estadounidenses. Esta es la muestra real y vamos a ver ahora la reproducción del modelo. Eso es lo que nosotros tratamos de lograr. No es desusual ver que muchos modelistas tengan líneas de ferrocarril en sus maquetas extranjeras. Sin embargo, nosotros en Ferroaficionados Mexicanos lo que buscamos es que casi o prácticamente todo nuestro equipo sea nacional. Y lo tenemos desde cuando nacen los primeros ferrocarriles en México hasta la actualidad, hasta las empresas de iniciativa privada que operan actualmente en nuestro país. Pues esta pequeña locomotora es solo una muestra de todo lo que vamos a ver ahora que pasemos a la Estación Buenavista y conozcamos mucho más acerca del ferromodelismo. Muchas gracias, Ricardo. No, gracias a ustedes y bienvenidos. Y bueno, aquí dentro de la Estación Central de Buenavista podemos encontrar una gran maqueta que nos ejemplifica perfectamente qué es el ferromodelismo. Ricardo, ¿qué es lo que podemos ver en esta maqueta? Bueno, antes que nada quiero yo reconocer el trabajo de todos nuestros socios y compañeros que gracias a ellos hemos podido lograr
pues esta obra tan interesante. Por supuesto, lo que hemos querido ejemplificar nosotros en esta maqueta son diferentes regiones de la República Mexicana. Por ejemplo, la zona cementera de Huichapan, algunas estaciones del estado de Veracruz, Sonora, Oaxaca, el Valle de México, inclusive hasta la estación de Lechería. En esta maqueta van a poder ustedes encontrar diferente equipo actual, equipo de reciente, así como equipo del que existió en el pasado. Van a poder ustedes también encontrar líneas de ferrocarril que ya no existen, que ya desaparecieron, los nacionales de México, y empezamos nosotros con 2 locomotoras del Ferrocarril del Pacífico. Y algo muy interesante es que además de este viaje en el tiempo que tú nos platicas por estas regiones de México, lo que podemos ver también es cómo los artistas intervienen en los vagones y los paisajes de una manera realmente impresionante, es completamente fidedigno. Incluso si le ponemos mucha atención podemos imaginar que son máquinas gigantes, pero en pequeñito. Yo creo que tenemos que conocer qué es lo que hacen estos artistas con el trabajo en los vagones y los paisajes. Los vamos a invitar a que ahora nos acompañen con Edgar Romero Roldán para que nos enseñe lo que es el verdadero arte del ferromodelismo a través del atemperizamiento. Así que, por favor, acompáñenos. Perfecto, vamos. Y ahora con Edgar vamos a conocer cuál es el arte del ferromodelismo. Edgar, ¿qué es lo que haces tú con los vagones? ¿Cómo los intervienes? Lo que hago, por ejemplo, es al momento de tener un carro nuevo como este, que viene de línea, o ya viene pintado incluso de Nacionales de México, lo que hago es basarme en fotos de trenes reales, por ejemplo, como esta que ven por aquí, precisamente para dejarlos como están en uso actualmente, según lo que transporten o según por donde pasen, o sea, los climas que intervienen, los elementos que intervienen, y entonces también a partir de ahí, ya en base a pinturas de cierto tipo de pinturas, en este caso son acrílicas, las empleo para lo que es realizar este tipo de acabados, tanto los óxidos como las tierras, el grafiti, todo lo que se necesita. Esta técnica la llaman intemperizar, en inglés lo llaman weathering, que es una idea de dejar los trenes lo más real posibles, ahora sí que verdaderas réplicas en escala de los que son los trenes reales. Aquí podemos ver, por ejemplo, en este que ya está intervenido por ti, cómo el color cambió. Sí, de hecho incluso aquí lo oscureció un poquito. En este, por ejemplo, la parte de abajo, que es la que luego se ensucia, generalmente es tierra, lodo, lo que se emplea para cuando el carro se ensucia por debajo. Por ejemplo, en la foto, si se alcanza a apreciar un poquito, se ve como muy oscuro, muy salpicado, incluso por lo mismo de que es la parte que más ensucia al momento de que el tren está en tránsito. Aquí estamos viendo que ya las ruedas fueron pintadas, precisamente al tono óxido, entre una mezcla de óxido y café. Ahora, por ejemplo, vemos esta, es un modelo a escala. Está igual el balasto, que así se llama la piedra que soporta lo que es la vía. Y vemos aquí de fondo, por ejemplo, también estos almacenes que están aquí en nuestra maqueta ya montada aquí en Buenavista. Y aquí está uno de los carros ya trabajados, que al momento de fotografiarlos en exterior es como lucen verdaderamente reales. Hay unos que están totalmente reproducidos en base a una foto. Esta foto sí es del prototipo, o sea, el tren real. Vemos el grafiti, que es exactamente este tipo. Obviamente por la iluminación del sol sale más claro el grafiti aquí, pero en realidad es un tono gris. Vemos las iniciales, es el mismo número del carro, el BN 249464, con todos los grafitis que tiene, incluso el tipo de puerta. En el modelo viene con puerta corrugada, aquí se le modificó para hacerla de paneles como en la foto. Ahora vemos aquí los escurrimientos de óxido en esta parte de la puerta, vemos los grafitis que corresponden, incluso el mismo óxido sobre el grafiti como en el prototipo. Los demás es un trabajo con mucho detalle, Edgar. ¿Cuánto tiempo te llevas en transformar un vagón de estos a este nivel de detalle? Aquí para este carro nos estuvimos tardando aproximadamente como un mes, un poquito menos. Tu trabajo es muy detallado. Queremos ver cómo lo haces. A eso precisamente vamos. Vamos a ver. Vamos a hacer los golpes de óxido, que así se llaman estas partes que están aquí de esta foto real. Estos pequeños golpecitos, pues, vulgarmente los conocen como golpes de óxido o manchitas de óxido y todo lo demás. Con un pequeño palillo y con pintura que llaman gouache, con la punta del palillo, por ejemplo aquí en este lienzo, hacemos varios puntos de distinto tamaño. Igual, por ejemplo, aquí algunos. Puede ir más cargado el óxido en la parte de arriba, como en la imagen. Ahora, es una pequeña muestra. Ahora vamos a observar cómo
hay que dejar que seque esta pintura. Esta pintura es de carácter, es acrílica pero base vegetal. ¿Por qué? Aquí lo que hacemos es que cuando seca, no es como la pintura acrílica plástica, que cuando seca pues no se corre con el agua. La acrílica vegetal, al momento de que seca, le pasamos un pincel húmedo y se va barriendo. Hay que quitarle el exceso al pincel que quede húmedo para que al momento de pasarlo, y así es como por ejemplo cuando se va haciendo el barrido, incluso hasta el mismo pincel nos ayuda a oscurecer nuevamente todo el carro al momento de pasarlo. Y lo mismo hacemos en la línea. Ya por ejemplo cuando está terminada esta parte es cuando ya le damos otros acabados y este es el resultado. Por ejemplo, ya de un modelo totalmente con los golpes de óxido, con las líneas que mostramos, ya remarcado a la nueva empresa, los grafitis, las ruedas oxidadas y con los reflejantes también los pusimos, obviamente pues, simulados, pero son como en el prototipo. Aquí podemos ver una serie de trenes que tiene Edgar, de vagones bastante intervenidos, que las fotografías reales son increíbles, no podríamos diferenciar cuál es cuál. Por ejemplo, les quiero mostrar por ejemplo otro trabajo más que elaboramos. Se trata de un carro góndola, basado por ejemplo en esta imagen. Como ven, este es un prototipo, la foto del prototipo. En este caso, este es el mismo tipo de carro. Obviamente le puse otro número, pero de la misma serie. Es otro de este mismo tipo de carro con el mismo graffiti. Y podemos ver cómo está efectivamente abombado en la parte Exactamente. Interior. Es un trabajo de creación. Sí, para precisamente reproducirlo lo más real posible. Los costados se ven totalmente abollados, como en la realidad. Y podemos poner, y en este caso pues viene cargado con chatarra. Y este otro de acá que tiene un trabajo de óxido mucho más específico. En este caso, el trabajo que se elaboró en este tipo de unidad es lo que se llama puntillismo. Me refiero de que al momento de tomar el pincel, uno por ejemplo lo golpea, así de este modo, para lograr este tipo de acabados. Aquel que hicimos fue de los golpes de óxido, fue con un pincel húmedo. Aquí el pincel semiseco, se le quita un poco de la pintura, se pone de este modo y se va haciendo igual por capas. Primero una capa clara, que en este caso es un siena natural, el color. Arriba le ponemos un siena tostada, que es el que es un poquito más rojizo. Y hasta mero arriba, que sería el óxido más viejo, se le pone un color sombra café. Muchísimas gracias, César. Gracias a ti. Y en esta sección de la maqueta estamos viendo lo que es el patio de recibo del Valle de México. Humberto, esto es muy importante que lo mencionemos porque muchas personas pensamos que quizás los trenes ya no están en funcionamiento en una ciudad como la nuestra, pero sí, el patio de recibo es muy importante. Sí, porque es donde llega la mercancía de todo el país, entonces es algo fundamental y importante. Es una réplica muy significativa de lo que es el patio de recibo del Valle de México, para que se vea pues, que algo que es real, ¿no? Se tomaron las medidas, se hizo un levantamiento físico, se sacaron fotos y se trató de hacer lo más semejante. Lo más emblemático es que se tuvo que darle una elevación, o sea, un desnivel a la vía para que se representara tal y como está lo más parecido a la realidad. Exacto, ese es lo significado de esto. Aquí tenemos un tren, un Asalco, unas R11 que fueron de la época de los 60s a los 70s más o menos, unas de Lauer Hudson que también compró Nacionales de México, y este tren que es muy emblemático, que fue la transición cuando fue el Olivo a lo que se conoció como Ferrocarril Nacionales de México en el 85 hasta el 95 más o menos, y este es un tren de pasajeros en los años del 85 al 97 más o menos. Los ferrocarriles siguen siendo fundamentales para nuestras vías de comunicación y de comercio en la Ciudad de México, como lo podemos ver aquí en el patio de recibo. Muchas gracias, Humberto. Gracias a ti. ¿Alguna vez has escuchado hablar sobre el servicio Estrella? Era un servicio de pasajeros que se daba únicamente sobre los trenes en estas vías. ¿En qué consistía el servicio, Horacio? Sí, era un servicio exclusivo de pasajeros. Traía diferentes clases. Principalmente era para viajar en trayectos largos y nocturnos. Consistía en unos carros en segunda clase, algunos en primera clase, primera numerada, primera especial. Traía coches dormitorios, traía su servicio de restaurante.
Algunos trenes traían su domo, su coche domo. El servicio consistía en salir de aquí de la estación de Buenavista, principalmente en la noche. Durante todo el trayecto te podían brindar alimentos en el restaurante. ¿En dónde está el restaurante? Este será un ejemplo del restaurante. Es un vagón comedor. Sí, un comedor. Y aquí podemos ver que estos vagones dicen Dormitorio Aragón, Dormitorio Oceanía. Así es. Dentro del servicio Estrella, cada tren llevaba sus coches dormitorio, el servicio Pullman que anteriormente era. Estos carros traían cierta división. En ellos encontrabas algunos privados o como una especie de cubículo, como si fueran habitaciones de un hotel. Y durante la noche el personal del ferrocarril pasaba a tu habitación y te habilitaba tus camas. Bajaban o se abatían las camas y todo tu privado ya era una recámara. Ahí encontrabas el servicio de sanitario, tu habitación y tenías la posibilidad de tener tu ventana desde donde veías todo el escenario nocturno, pasando por todas las poblaciones. Este modelo, bueno, es una Super 7, son máquinas reconstruidas. Si te fijas, al frente tiene su farola, tiene su conductor, la numeración que va a los costados y el detalle que procuramos tener para cada uno de los modelos. Una realidad es que muchas personas querían viajar en tren por la pura experiencia de viajar en un Lo tren. bonito, así es. En ocasiones los trayectos eran muy largos a comparación del autobús, pero la experiencia que vivías en el ferrocarril es invaluable, ¿no? Vas pasando por todas las zonas que tiene nuestro país. Muchas gracias, Horacio. A ustedes. Este es el kilómetro T87 que se encuentra en la troncal de Guadalajara a Nogales. Perteneció al Ferrocarril del Pacífico y ahí podemos ver las locomotoras que se utilizaron en ese entonces. Hoy esta estación se encuentra bajo la administración de la concesión de Ferrocarril Mexicano Ferromex. Esta estación está hecha totalmente a escala de fotografías que un servidor tomó y que nuestro presidente del club, el arquitecto Luis Enrique Avendaño Ramírez, me hizo el favor con sus conocimientos de arquitectura para reproducirla a escala. Ricardo, ¿y por qué es importante también recrear estos paisajes con la mayor exactitud posible? Porque efectivamente la función del ferroaficionado es comunicar, es mantener viva la historia del ferrocarril y la cultura del ferrocarril en México. Así nosotros podemos dar a conocer estaciones que se encuentran en muy buen estado de conservación. Magdalena de Quino es una de ellas y les invitamos a la gente a que cuando tengan oportunidad y vean una estación en ese estado, la disfruten porque es una arquitectura bastante reconocible. Tratamos nosotros de reproducir a escala este tipo de estaciones como un homenaje al patrimonio ferroviario de lo que todavía existe hoy y como lucía antes. Y si de conocer representaciones fidedignas de los trenes, los ferrocarriles y las locomotoras se trata, tienen que ver la obra del maestro Garza Galindo. Maestro, ¿en qué momento comenzó usted a pintar los trenes realmente como son, con todas las partes que contienen? Mire, desde que tengo uso de razón, he sentido una fascinación enorme por los trenes. Yo fui de los niños que en la primaria me castigaban porque en lugar de hacer matemáticas o ortografía, hacía dibujos de trenes. Estudié la carrera de artes plásticas a propósito para poder representar a los trenes tal como son precisamente. Yo terminé la carrera en el 63 y de entonces a la fecha pues me he dedicado como ya especialidad el estudio no nada más de las técnicas, de la perspectiva, sino a los ferrocarriles mismos. He andado en las máquinas, he andado a bordo de los trenes, he estado en estaciones, estudiando todo lo que viene siendo el ambiente del ferrocarril. Todo lo que representa son vivencias que yo he tenido. Por ejemplo, la antigua estación de Buenavista, así conocí yo los trenes. Fíjese que lo hice recordando lo que yo Y muchos ferrocarrileros, sin ver el título ni preguntarme, Buenavista antiguo, luego lo reconocen.
Mire, esta es la estación Colonia, donde actualmente está el Monumento a la Madre, ubicado donde está el edificio. Me basé para hacer este cuadro en escasas fotografías de periódicos antiguos, de revistas de ferronales y descripción de maquinistas. Yo tuve la oportunidad de conocer un maquinista que, además de que me iba yo en su máquina, los días que la máquina se internaba en el taller para arreglarle por dentro, me decía, vente, para que la veas cómo es por dentro. Por esta razón, el fuego está acá atrás, el fuego tiende a subir. ¿Cómo le hacen para que el fuego atraviese toda la caldera y salga por la chimenea? Provocando un vacío. Cuando la máquina va marchando, el vacío se va formando con el vapor de escape. Pero cuando está parada, hay una fuente de vapor y por una línea de vapor conectada a la caja de humo, provocan ese vacío para que el fuego siga recorriendo las tuberías que están rodeadas de agua y con ello calentarla para hacer el vapor. El ferromodelismo despierta no solo en sus aficionados, sino en todos los que tenemos la oportunidad de conocerlo, un interés impresionante por saber más acerca de nuestra historia. Por hoy nos despedimos, pero seguimos en contacto, ya lo sabes, a través de nuestras redes sociales. Puedes escribirme en Facebook o en Twitter. Y si quieres volver a ver este capítulo y saber más acerca de las locomotoras, únicamente tienes que descargar nuestro podcast en iTunes o visitar nuestro canal en YouTube. Yo soy Alexia y esto es de todo. Nos vemos la próxima.